y te dé la honra en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Así como está de pie, me gustaría que si Isabel pudiera apoyarnos, le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y dice así la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Puede tomar su lugar. Por favor, ¿nos puedes apoyar, Isabel, con la presentación? El Señor me daba, oraba y yo decía: Señor, ¿cómo trato estos temas? Y el Señor me daba este título: no tengas miedo de hacer lo correcto. La semana pasada titulaba el mensaje: no tengas miedo de decir la verdad. No sé si usted recuerda, pero realmente que Dios, me cuento en la lista, Dios nos habla a través de su palabra. Y cómo Dios empezaba a darme palabra acerca de cómo la verdad muchas veces es ocultada por gente que está en el poder para su propia conveniencia. Pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del reino de los cielos. ¿Cuántos son del reino de los cielos? Y la verdad y lo correcto van de la mano. No se puede hacer lo correcto si no se tiene la verdad. Cuando Salomón iba a hacer justicia con dos mujeres que las dos decían que era su hijo, si mataba o si le daba el hijo a la otra, iba a ser injusto con una. Así que ¿qué tuvo que hacer? Reconocer la verdad. Y entonces pudo hacer lo correcto. Vamos a ver una historia en la que Dios me hablaba en esta semana. Dentro de la lectura que estoy llevando es el calendario de Aviva Nuestros Corazones 365. Es un plan de lectura bíblica en un año. No le digo que la cumplo los 7 días de la semana, pero procuro hacerlo. Y en esta semana tocaba este pasaje de primer libro de Reyes 21. Aquí voy a estar poniendo todos los versículos. Y dice así la palabra de Dios en primer libro de Reyes 21. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y en la imagen, un antes, por favor. Ahí se ve Acab, que él vio y codició. ¿Cómo empieza la codicia? Por mirar lo ajeno, y luego entonces él codició. Siguiente. Dice: y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. El versículo 3 dice: y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová. Y diga conmigo: guárdeme Jehová. Dice:
de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Aquí Nabot también estaba ante una decisión. ¿Le vendía la heredad de sus padres a Nabot? O quizá Acab le podía dar una viña más grande en otro lugar. Y tal vez ahí pudo haber pensado, pues el que quiere comprar está dispuesto a pagar buena paga. Ahí Nabot se vio tentado. Pero, ¿qué dijo él? Guárdeme, Jehová. Estas palabras para mí me hicieron mucho eco porque habla acerca de un hombre temeroso de Dios. Sabemos que en el tiempo de Acab el pueblo de Israel estaba muy apartado de las leyes de Dios. Sin embargo, en medio de todos, siempre Dios tiene su remanente de gente que ama y teme a Dios. Y que no se acobardó delante del rey. Realmente Nabot necesitaba valor para decirle: no te vendo la heredad de mis padres. ¿Por qué era esto, hermanos? Porque cuando Dios les repartió la tierra, cuando estamos leyendo los pasajes de la repartición de la tierra, vemos que para Dios es muy importante que cada familia conserve sus heredades de generación en generación. Ahorita no es un valor cultural. No sé cuántos de ustedes digan: mi papá o mi abuelito tenía un rancho. Mi papá aquí está presente, que dice: para mí el rancho en donde yo nací tiene un valor incalculable. Tal vez para mucha gente sea un pueblo seco, pero para mí es el pueblo que me vio nacer. Y cuando mi padre lo construyó para sus hijos y para sus nietos y para su descendencia, para muchas generaciones. Por eso Nabot dice: guárdeme, Jehová, que te dé a ti la heredad de mis padres. Dios te ha dado algo en tus manos para que lo pases de una generación a otra, y es la herencia de Jehová. La palabra de Dios, que no puede ser trocada, que no puede ser cambiada por nada del mundo. Vamos a seguir en el 4. Dice: y vino Acab a la casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Pues sabemos que Jezabel y Acab era gente sin valores. Y lo vemos por toda su vida. Para ellos no era nada importante y no tenía sentido. Y fíjese cómo para una persona que no teme a Dios no tiene sentido lo que el justo hace. No lo entiende. No espere que el mundo lo entienda. No van a comprendernos. Y al contrario, empieza un complot. Dice el 7: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Hablando el mismísimo diablo ahí.
Dice el 8, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. ¿A quién se las envió? A los ancianos y a los principales. ¿A qué lo podemos comparar? El pueblo, Dios había designado que los principales de cada lugar, como decir regidores, alcaldes o secretarios, todo era gente de gobierno, se supone que están funcionarios, gracias, funcionarios locales que están para implementar la justicia. Pero vamos a ver que ella les dice, el 9, y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. Usted bien sabe que el diablo y sus secuaces también ayunan. Sabemos por testimonios de gente que ha estado en cosas ocultas, sirviendo al diablo directamente, como ellos proclaman ayuno. Terrible. Contra los justos. Y dice, y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él. Fíjese, ni lo oculta. Poned 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. ¿Por qué 2 hombres perversos, hermanos? Porque una persona, por así decirlo, con cierta decencia, no va a testificar contra un hombre una mentira que sabe que va a acarrear que lo maten, que le quitan la vida y que sea derramamiento de sangre inocente. Por eso tenía que ser alguien tan perverso que lo hiciera por dinero y que no le importara, que no tuviera ningún tipo de temor de Dios. Y digan, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. No dice hicieron como Jehová en su palabra dijo, no dirás falso testimonio. Para Dios sí es importante cada uno de los detalles que Él dice en su palabra, y sobre todo Dios recalca, claro que no digo que mentir en general es malo, claro que es pecado, pero para Dios sobre todo el atestiguar falsamente contra el prójimo era mentir con saña. Entonces aquí, ahora Jezabel era una mujer perversa, terrible, literalmente terrible, porque a veces yo digo esa palabra y he escuchado también otras personas que lo decimos por una persona que se porta mal y que se porta muy mal, pero la palabra terrible sí tiene que ver con incluso causar miedo, espanto. Pues Jezabel sí era una persona terrible y sí causaba, pues claro que era un engendro del mal, pero era una persona que causaba miedo de tal forma que la gente le obedecía. Ahora, Dios me recalcaba esto mientras leí este pasaje, porque se necesita mucho valor para confrontar a una persona así. Podemos pensar, pues los ancianos se prestaron para esas cosas.
en vez de pensar esto no le agrada a Dios, esto que nos está pidiendo es perverso, con todas las letras, no lo vamos a hacer, no le vamos a obedecer a Jezabel y vamos a tenernos a las consecuencias. Realmente se requería valor, valentía de parte de Dios. Nabot tuvo valor delante del rey Acab. En cierta manera, sí tuvo el valor de decirle, Dios me guarde. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Nabot tuvo que decir Dios me guarde? Porque en realidad necesitamos decir tales palabras cuando somos presionados. Así es, esa fue su bandera, fue como una exclamación de oración a Dios. Dios, líbrame de doblegarme por la presión de una autoridad. Y fíjese cómo el hecho de que Jezabel escribió esas cartas y las selló, hermanos, se asemeja en estos tiempos. Las leyes que se están escribiendo el día de hoy se están sellando con el sello real. Pues se han estado gestando y algunas incluso se están aprobando. Hay leyes que se están gestando, hay leyes que se están reformando en contra de Dios y sus verdades y sus principios. Los principios que Dios nos ha establecido en su palabra están siendo pisoteados, como Jezabel está pisoteando las leyes de Dios y que no le importa. Y mira, hermano, cuando yo leo las noticias, en especial de ciertas diputadas, por cierto, mujeres, de este partido que se llama La Esperanza de México, que de eso no tiene nada. En especial estas diputadas, si las viera, porque me pongo a ver videos de las sesiones que tienen en el Senado, en la Cámara de Diputados y de Senadores, y mira, hermanos, de verdad que se ve el espíritu de Jezabel en ellas. Porque se paran con una autoridad, bueno, más que autoridad, gritando, vociferando, prepotencia, orgullo, altanería, soberbia, contra todo lo que Dios ha establecido. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo provocar? Miedo. ¿Por qué dijo Jesús? No teman a los que pueden matar el cuerpo, porque causan miedo. Primero el diablo infunde miedo en las personas, amenazando, humillando a los demás, exaltándose sobre los demás y diciendo tantas cosas que y se supone que estos ancianos y principales se supone que estaban para defender a los inocentes. Se supone que estaban para hacer justicia, defender la justicia, defender la causa del pueblo, pero en sí de la inocencia del justo. Pero en lugar de eso dice, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado.
actualmente no solamente estas son leyes que, bueno, allá, quién sabe, allá en las leyes están escribiendo cosas y, mire hermano, también han tenido que en las escuelas meter estas cosas de ideología. Y aquellos que se supone que deberían de defender a los niños, no lo están haciendo. Y están haciendo, como dice, conforme a lo escrito en las cartas. Esas iniciativas que se han promulgado contra todos los principios de Dios, ya sabemos que son el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia, el uso de las drogas y tantas cosas más. Y todo esto en las escuelas se está haciendo conforme a estos escritos. Porque desde la Secretaría de Educación los están mandando. Me decía una persona que tiene acceso a ciertas bodegas o que ha visitado ciertas bodegas, que vio unas, no sé, torres o pilas de libros, que gracias a ciertas personas que se opusieron y fueron valientes y dijeron, nosotros no vamos a enseñar eso, aquí en Nuevo León no lo vamos a enseñar, lo detuvieron. Pero se necesita valor para hacer lo correcto. Se necesita mucho valor para hacer lo correcto. Y cada vez más en diferentes esferas, usted dice, nada más los doctores, que ya también van a ser empujados cada vez más a que usted tiene la obligación de practicarme un aborto voluntario. Y no me lo puede negar. Y si no, lo voy a demandar. Y más y más y más cristianos están viéndose en situaciones comprometedoras, por así decirlo, en la que ya les están enseñando, aquí hay una ley escrita que me ampara. ¿La vas a hacer valer o te denuncio? Ya hay varias iglesias en Estados Unidos en las que entran mujeres sin ropa o haciendo cosas ahí y dicen, nos tienen que respetar porque traen aquí sus mensajes de libertinaje. Hermanos, cada vez más la iglesia estamos siendo amenazados como Jezabel amenazó. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Dice aquí en el 12, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Es decir, le dijeron a la autoridad, hemos hecho como nos dijiste. Ya cumplimos. Se necesita valor para hacer lo correcto. Dice 15, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. ¿Qué le costó
a Nabot plantarse firme y hacer lo correcto? La vida propia. Muchos justos han sido silenciados, ejecutados y nadie lo sabe, hermanos. Hay muchas cosas que no se saben. Por eso me encanta lo que luego vamos a ver en Mateo 10, porque para Dios nada se le escapa, hermanos. Tal vez del hombre podemos huir, podemos mentir, podemos escondernos, pero delante de Dios nadie puede esconderse. Y Dios todo lo vio. Dice aquí, el 16, y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. O sea, Acab parece que ni siquiera le dolió tantito que se haya cometido este grave crimen. Un crimen que a él lo beneficiaba. Pero en este caso, realmente en lugar de sentirse un poquito redarguido, se sintió un poco feliz más bien. Porque hasta fue ahí a tomar posesión de ella. Sí, bueno. ¿De quién es este celular? Sí, ya sé de quién es. Sí, por favor, mi rey. Dice aquí el 17. Ahí está Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, sus profetas de Dios que saben. A mí de verdad que Dios me sorprende cómo Dios de verdad que en todo está. Dios está en todo. Y en ese momento en el que Acab va y pone un pie en la viña de Nabot, Dios le dice a Elías, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Es decir, Dios le decía a través de Elías, tú derramaste sangre inocente, tu sangre también va a ser derramada en ese mismo lugar, porque Dios todo lo ve. Dice el 20, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Y o sea, Acab pensaba que Elías de su corazón le hablaba estas cosas. Por eso le decía enemigo mío, pero Elías no hablaba por sí, sino que Dios lo enviaba. Dice, él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y me llamó la atención esa palabra vendido, porque hermanos, cuando el diablo te ofrece algo, no te lo da gratis. Tú tienes que, por así decirlo, darle derechos de tu alma. Y entonces por eso es una manera en la que él se ofreció a hacer eso. Y luego dice 21, he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. La siguiente.
en el 27 dice: y sucedió que cuando acabo yo estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Es la única vez que vemos a Acab humillado. Pero de veras como Dios, por eso dice que es grande en misericordia. Y claro que no lo iba a tomar por inocente, pero le dijo: pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Es decir, Dios no se retractó acerca del castigo, pero sí acerca de la dureza de este castigo, o el tiempo en el que se iba a cumplir, más bien. Y me llama la atención también una frase que del versículo 25, la última frase del 25 dice que Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y asimismo, hay muchas cosas que el día de hoy incitan hacia el mal. Y usted y yo necesitamos pararnos firmes como Nabot, cueste lo que cueste. Amén. No es muy alentador decir que nos puede costar la vida. Pero ¿qué le pasó a Nabot cuando él murió? Pues muy seguramente pues el Señor rápido se lo llevó al seno de Abraham. Lo vemos con Lázaro, que en la tierra no importa cuántos males tengamos, lo que importa es que en la separación de este cuerpo nuestra alma vaya a la presencia del Señor. Y eso es lo que realmente importa. Ahora vaya conmigo, ahora sí, a Juan capítulo 18 y versículo 28, porque quiero hacer hincapié acerca de cómo Jesús, sabemos que no me voy a enfocar en la muerte de Jesús, sino en el diálogo que tuvo con Pilato. Dice el 28: llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, ¿qué respuesta fue esa? Pues realmente no había razón justa para matar a Jesús. Por eso a veces cuando te confrontan para decir la verdad, tienes que mejor, como luego dicen, irte por la tangente. Se fueron por la tangente, no le contestaron. 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Eso es algo muy importante, hermanos, porque a partir del gobierno de Roma no les permitía a los judíos, como está estipulado en la ley de Moisés, que por ciertas causas que ameritaban lapidación y muerte para los que según la ley de Moisés lo ameritaban. Entonces por eso los judíos no podían matar a ningún ciudadano que estuviera bajo la jurisdicción de Roma. Por eso le dicen: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y fíjese cómo volvemos al punto de las leyes. El diablo va a usar las leyes
contra el propio pueblo de Jesús. Si lo hizo contra Jesús, ¿qué no lo harán contra nosotros? Dice así, el 32. 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Me llama la atención la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? A Herodes no le habló ninguna palabra. Jesús no perdió el tiempo con Herodes, pero vio en Pilato algo que en cierta manera abría un poquito la puerta para la conversación con él. Creo que Jesús le dice para que dude de lo que le está diciendo. Y le dice, fíjese, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Pero Pilato se zafó de la conversación con Jesús y le dijo: tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Estaba ante un gobernador que se creía de cierta manera poderoso. Pero fíjese las palabras que Jesús le dice directamente a Pilato: tu reino es de este mundo. Y tú te sorprendes de cómo los soldados vienen y a tu chasquido, así rápido. Pero mi reino no es de este mundo. O sea, soy superior a ti. O sea, Jesús se lo dijo bien directo a Pilato. Y miren lo que le contesta. Y le sigue diciendo: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Empezó Pilato a querer como investigar, a ver, ¿por qué? ¿Por qué Jesús me está diciendo esto? ¿Eres entonces tu rey? Si no es de este mundo, ¿de dónde? Empezó una lucha dentro de sí, en su conciencia. Algo le dictaba a Pilato acerca de que Jesús no era un hombre quizá común y corriente. Y luego le dice Jesús directamente, respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Jesús, ahí no vemos a un Jesús todo: pues sí, tú dices que soy rey. No. Con autoridad le dijo las cosas. Y creo que Jesús le estaba dando una oportunidad a Pilato para que entendiera quién era él. Estaba ante cara a cara con el mismísimo Rey de Reyes. Y se le reveló como casi a ninguna persona, que le dijo claramente: yo soy rey. Dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando yo estaba viendo la película de la Pasión de Cristo, este pedazo está buenísimo. Está buenísimo porque está precisamente en ese momento en el que Pilato está como que queriendo florecer una fe dentro de él. Pero algo lo detuvo.
El diablo de volar le dijo: épale, ¿a dónde vas? Tú eres mío. Y Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Y cuando Jesús le va a contestar: tengo miedo de que me diga la verdad y mejor me voy. No se esperó a que Jesús le contestara. ¿Sabe por qué? Por eso le digo que lo correcto y la verdad van de la mano. Si Jesús era rey, y no de este mundo, sino de un mundo más grande que este planeta Tierra, entonces ¿ante quién estaba? Pero en el momento en el que él, algo dentro de él, yo creo que algo del espíritu, de su espíritu dentro de él, quería conocer la verdad, pero lo detuvo algo. Dijo: y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. ¿Sabe qué creo que fue? El grito de los judíos. La presión social. La presión social estaba gritándole acá: Pilato, Pilato, Pilato. Pilato estaba acá en una conversación tan importante con Jesús y que ya le estaba por decir la verdad y le dice: ¿qué es la verdad? Pero empezó a escuchar, dejó de escuchar a Jesús. Fíjese, Jesús le dice: oye mi voz, el que es de la verdad, oye mi voz. Y él le dice: ¿cuál es la verdad? Pero escuchó el eco de la gente, los gritos de la sociedad gritando: Pilato, Pilato, sal fuera, sácanos a Jesús. Dice: yo no hallo en él ningún delito. La siguiente, por favor, en la diapositiva, porque estábamos con, quiero que, ¿cuántos traen Biblia, hermanos? ¿Están leyendo el pasaje? Porque mire, lo mejor es que usted lo esté leyendo y traiga pluma para que le subraye ahí. En eso, sobre todo cuando son pasajes largos, yo sí le voy a recomendar: saque su Biblia, por favor. Porque aquí yo le puedo poner todos los versículos, pero no es igual que usted lo lea aquí. Ese sí se lo puse ahí porque es aislado. La mujer de Pilato en eso le dice, dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Entonces, cuando lo jaloneó el diablo otra vez que se saliera, la mujer, Dios a través de su mujer le dice: espérame, no tengas que ver con ese hombre porque es justo y yo he padecido en sueños. Todo se va juntando, hermanos. Estaba ahí el alma de Pilato en juego, lo estaba estirando el diablo, y por el otro Jesús. Y mire lo que le dice. Dice: y cuando dice: pero vosotros tenéis la costumbre, la siguiente diapositiva. Dice el 39: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Sabemos que si nosotros vemos desde una perspectiva muy sencilla, decimos: ¿cómo se le ocurre a la gente pedir a Barrabás? Pero hermanos, estamos en una sociedad igual, en la que a los malos se les llaman buenos y a los buenos se les llaman malos. Y sabe que entre toda la bola se hace más valiente, por causa del malo, la voz del malo. Es decir, cuando un malo empieza a decir: queremos a Barrabás, pero los que están tibios dicen: no, ¿cómo vas a decir eso? Pero ese empieza a gritar tan fuerte: queremos a Barrabás, queremos a Barrabás, queremos a... Y todos empiezan: queremos a Barrabás. Oiga, hermano, como un mantra. De verdad, yo creo que fue algo así. Porque yo no creo que de la noche a la mañana estaban proclamando: sana al hijo de David, y luego de repente empezaron a decir: crucifícale.
Es que no hay discernimiento, no hay una convicción. Cuando una persona está convencida, aunque venga la corriente, se para firme y no importa quién me critique. Pero cuando eres tibio, te mueve todo. Y empiezo a gritar: Barrabás, 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 Barrabás. Sí, Barrabás, Barrabás. Ay, ya está gritando algo que ni. Chirrón, ¿qué estoy gritando? ¿Qué estoy diciendo? Pero así fue. Yo creo que pocos empezaron a gritar. Pero aquí en la Biblia dice: todos dieron voces de nuevo. Entonces quiere decir que ya todos los tibios empezaron a gritar igual Barrabás. ¿Cómo es posible eso? Vamos al 6 del 19. Dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale. La siguiente diapositiva. Estamos en Juan 19. Si usted lo puede leer en su Biblia mejor. Es que quiero conservar esa imagen ahí porque quiero que la tengan en la mente en todo lo que estamos leyendo. Decían: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle. Yo no hallo ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Estaba otra vez a través de estas palabras resonando. Le hicieron eco a Pilato así: es hijo de Dios. Ay, yo creo que se quedó sordo cuando escuchó eso. Dijo: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Ahí estaba el alma de Pilato estirando para un lado y para otro. Dice: mas Jesús ahora no le dio respuesta. ¿Para qué te digo, Pilato? Más condenación te digo, más condenación te cargo si ya te lo dije todo. Ya te dije todo lo que te tenía que decir. Pero mire cuán fuerte es esto. Vamos al versículo 11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, yo creo que cada vez más fuerte, diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Aquí, hermanos, se necesitaba un gran valor de parte de Pilato. Muchas veces decimos: Pilato se lavó las manos. Uy, hermano, si estuviéramos en los zapatos de Pilato, muchos nos estuviéramos lavando las manos, porque no aguantamos ni poquita presión muchas veces. No aguantamos poquita presión y ya estamos negando al Señor, como Pedro. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal. 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato le dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Hipócritas. Siguiente. Lucas 12 del 1 al 5. En eso, juntándose por millares la multitud, en alguna ocasión que Jesús estaba predicando, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
Los fariseos eran unos hipócritas diciendo, nosotros tenemos solamente rey a César, porque bien que querían un rey que los librara del yugo de Roma y que fuera como rey David. Pero como no era un rey David, entonces lo rechazaron. Claro, porque ellos no iban a tener ningún privilegio. Eso era lo que ellos querían conservar. No es que amaran a César. A ellos les encantaba tener ese poder. Pero esto es lo maravilloso de todos, hermanos, de todo el carácter de Dios. Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. O sea que de Dios no nos podemos esconder. 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida. Fíjense que aquí no dice que el hombre puede quitar la vida. Dice que puede matar. Y usted dirá, ¿es lo mismo? No. El hombre incluso puede echar un balazo y 2 y 3. Y el que tiene la última palabra es Dios. Muchos testimonios hemos escuchado de esto. Personas que han estado literalmente dadas por muertas y aún Dios les da vida nuevamente. Pero Dios sí tiene el poder de quitar la vida. Y dice aquí, y tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. O sea, que realmente lo que necesitamos no es temer a lo que el hombre nos puede hacer, sino lo que Dios puede hacernos. Dice el 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué preferimos? ¿Confesar o negar? Aunque esto nos cueste la siguiente, y con esta termino. Martín Lutero estaba en el juicio, sabía que si decía algo que al jurado del Papa no le gustaba, a la hoguera, como a varios antes de él. Pero él empezó a decir, si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dado hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Amén. Que Dios me guarde. Póngase de pie, hermanos. Que Dios nos ayude a permanecer de pie cuando tengamos que hacer lo correcto. Y aunque esto nos cueste, hay que decir la verdad. Amén. Cierre sus ojos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por tu Espíritu Santo que no nos deja solos, Señor, porque dice tu palabra que en aquel mismo momento tú nos darás palabra para hablar, Señor, cuando seamos enjuiciados. Ahora, tal vez no estamos compareciendo delante de un tribunal, Señor, pero a cada uno de mis hermanos en sus trabajos, con sus compañeros, a los jóvenes, Señor, con nuestros vecinos, Señor, ayúdanos a no acobardarnos, Señor, a decir la verdad de lo que creemos, Señor, y reconocer, Dios, que es mejor decir la verdad, hacer lo correcto, aunque todos digan lo contrario, aunque todos presionen a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, como dice esta oración, que Dios me ayude para no ir contra mi conciencia, para no retractarme, para no doblegarme ante la presión del diablo,
porque en este mismo instante muchos de tus hijos están librando batallas, se están enfrentando cara a cara con el mismísimo infierno, Señor, que los quiere doblegar en muchas partes del mundo, Señor. Ayúdanos a ver y a entender, Dios, que tú nos has llamado a ser valientes, Señor, y no cobardes, porque los cobardes serán echados en el lago de fuego, Señor, porque aquellos que se acobarden no van a entrar en el reino de los cielos, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú eres más grande, Señor, que al final lo que importa es dónde pasaremos la eternidad y sobre todo, Señor, que estaremos contigo para siempre, por siempre y siempre, Señor, que nadie nos va a poder hacer nada por la eternidad, porque estaremos en tu presencia, Señor. Que en este momento que lo que pasemos aquí, los sufrimientos, Señor, como dice tu palabra, son momentáneos, pero que seamos valientes, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor, entre la verdad, entre la mentira, entre el engaño del diablo, Señor, y que estemos, Señor, dispuestos a recibir la verdad aunque nos cueste, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, todopoderoso Dios. Amén, amén. Recordaba el testimonio que nos compartía la pastora de la hermana Anita,